Esto es un trapo. Es un trapo verde y blanco. Un trapo. Esto también es un trapo. Es un trapo con dibujos. Esto son dibujos. Este trapo es un trapo sobre las reglas del perro. Esto es un perro. Es un perro negro. Y aquí tiene un collar rojo. Un collar rojo. La regla número 1 dice: el perro no está permitido en la casa. Delante del perro, hay una valla con un candado. Esto es un candado. El perro no puede entrar en casa. Este es el perro negro y esta es la dueña del perro. La dueña tiene en la mano derecha, mano, derecha, izquierda. La mano derecha tiene la correa del perro, el collar y la correa. Collar rojo, correa roja. Aquí, en este dibujo, el perro está dentro de casa, y está sentado en la cocina y la dueña está cocinando en la cocina. En la cocina hay una olla amarilla. Esto es una olla. Esta olla es marrón y esta olla es amarilla. La olla. En la cocina también hay un frutero con un plátano, 2 plátanos, una botella de vino, una copa de vino y aquí hay un trapo azul. Un trapo. La regla número 2 dice: vale, el perro puede entrar en casa, pero solo en algunas habitaciones. En la regla número 3 tenemos al perro negro y a la dueña en el salón. Esto es el salón. En este dibujo está el perro negro, la dueña y el dueño. La dueña y el dueño. En el salón está el sofá verde. Hay un sofá verde, 1, 2 y 3 cojines, un cojín, 2 cojines, 3 cojines y una mesita de café. Esto es una mesita de café. En la mesita de café, encima, hay un libro y el mando. Esto es un mando. El mando de la tele. Aquí está la tele, la televisión. Es una televisión plana. La regla número 3 dice: el perro puede estar en todas las habitaciones, pero no se puede subir a los muebles. Esto, el sofá, la mesa, son los muebles. Regla número 4. En este dibujo tenemos al perro negro con su collar rojo, una pelota de tenis,
una pelota de tenis, y está en el sofá. Este sofá es un sofá de rayas. Esto son rayas. Y el perro está sentado en el sofá de rayas. La regla número 4 dice, el perro solo se puede subir en el sofá. Las reglas van cambiando. En la regla número 5 tenemos al perro negro con su collar rojo, a la dueña con su copa de vino en la mano izquierda y el perro está tumbado. Ya no está sentado, está tumbado encima de los cojines. Y la regla número 5 dice, vale, el perro puede subirse a todos los muebles, pero no puede subir arriba. No puede subir a la planta de arriba. La regla número 6 es un dibujo con unas escaleras, el perro negro con su collar rojo, la señora, la dueña, con un vaso de agua. No es una copa de vino, es un vaso de agua. Y en este dibujo, el perro y la dueña están subiendo las escaleras a la parte de arriba. La regla número 6 dice, ok, el perro puede subir arriba, pero no puede dormir, no puede subir a la cama con los humanos. El perro no sube a la cama, no duerme en la cama. La regla número 7 es un dibujo de el dueño, la dueña en la cama. Es una cama doble, una cama de matrimonio con las almohadas, no son cojines, son almohadas, y el perro negro con el collar rojo no está en la cama. La regla número 7 dice, vale, el perro puede dormir en la cama, pero solo con una invitación. En la regla número 8, el perro negro con el collar rojo está durmiendo encima de la colcha. Esto es una colcha o un edredón de color rojo. Y encima de el dueño y la dueña, que están durmiendo con sus almohadas blanditas, muy blanditas las almohadas. La regla número 8 dice, ok, el perro puede dormir al final de la cama con una manta. Esto es una manta de cuadros. Esto es el edredón y esto es la manta. En la regla número 9 tenemos unos pies humanos, unos pies de perro, unas patas negras y otros pies humanos. No es un pie, es un par de pies, un par de patas y un par de pies. La regla número 9 dice, el perro puede dormir con nosotros, los dueños, y puede compartir las almohadas. El perro puede dormir en las almohadas blanditas. En la regla número 10 tenemos al perro negro en la cama de matrimonio debajo de el edredón, debajo de la colcha roja, con las dos almohadas,
una almohada, 2 almohadas y los dueños, el dueño y la dueña, están fuera de la cama, no están en la cama, están de pie al lado de la cama, están al lado. Y la regla número 10 dice: los humanos tienen que pedir permiso para dormir en la cama con el perro. Y estas son las reglas del perro. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver otro como este, te dejo aquí este vídeo a continuación.